Y hacia arriba tampoco. O sea, hacia arriba puede moverse todo lo que quiera, porque el Zener, que tiene la curva roja, el Zener va a absorber con un cambio de la corriente que pasa por él, va a absorber, va a permitir de que todo el cambio de la tensión de la fuente se traduzca en un cambio de tensión en la resistencia y en un cambio de la corriente en el Zener. Que por supuesto, como es un circuito serie, se traduce en un cambio de la corriente que circula por la resistencia. Ahora, como se imaginan, acá aparece alguien en la historia que se llama el calor. O sea, el diodo Zener, mientras está trabajando, está disipando una potencia en el Zener que va a ser igual a B de Zener por I de Zener. Ahora, el fabricante me dice, mira, Chango, vos usalo al Zener como quieras, pero tener presente de que si bien mi Zener es muy bueno, tiene un límite. Y entonces, el fabricante me dice, no tenés que superar los valores de mi máxima potencia soportada por el diodo. Sí. Entonces, hay una potencia, que es esta curva, la que me lo está marcando, que es la curva de potencia de Zener máxima. Entonces, si el Zener, ¿se acuerdan que yo tomo las dos líneas celestes como las reales, las que son tirando azul, ya las vamos a tomar como no las reales? Si el Zener llega a pasar el valor de la potencia máxima permitida, se quema. Entonces, esa es la situación. Si yo me paso, ¿qué? Y ahora voy a la pregunta que creo, si me perdí, Pablo, corregime, pero creo que habíamos arrancado con tu pregunta de qué función cumple la resistencia. Si yo ahora copio esto acá, y ahora acá voy a empezar a limpiar un poco este gráfico para que nos metamos en lo que es el diseño. Aunque no, mejor, en lugar de limpiar, vamos a usar algo nuevo. Entonces, vamos al diseño. ¿Qué sabemos? Nosotros tenemos la ley de el fabricante. O sea, el fabricante me dice a mí, mira, Chango, mi Zener funciona así. ¿De dónde salió la ley de este Zener? Bueno, salió de que alguien nos dijo a nosotros que quiere tal tensión, ¿no? Hay un cliente nuestro que nos dice, yo necesito que la tensión en la carga esté en tal valor. De ahí elegí tensión de Zener. ¿Qué otro dato tenemos? El fabricante del Zener me dice, mira, Chango,
la potencia máxima de este Zener es de tanto. Entonces, me marca ahí. Me va a marcar, el fabricante, me va a marcar esa curva. Esa es la curva de potencia máxima. ¿De dónde la saqué? Me la dio el fabricante en la hoja de datos. Potencia de Zener máxima. ¿Qué más tenemos como dato? El otro dato que tenemos es que viene alguien y dice, yo quiero que la tensión sea constante, pero ¿sabes qué? Mi tensión, la tensión que tengo, es variable y varía desde este valor hasta este valor. Entonces me dice la B de la fuente mínima y me da la B de la fuente máxima. Y dicen, bueno, y me dicen, que la corriente de que va a ir a la carga, o sea, vamos a dibujar el circuito. El circuito es así. Yo tengo la resistencia, el Zener, y acá tengo la resistencia que va a la carga. Ahora lo estoy haciendo un poquito más complejo. Ahora apareció la resistencia de la carga. Entonces, acá yo tengo la B de la fuente. Y alguien me dijo, el que es mi cliente, me dijo que quiere que por acá venga una I sub L y que la tensión acá sea la B sub L. Entonces, con la B sub L, yo elijo B de Zener. Tengo I sub L y lo que tengo acá para la fuente es el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, yo ahora tengo que elegir la resistencia del Zener. Y la que tiene que hacer la maravilla acá es la que tiene que hacer el trabajo sucio es la resistencia del Zener. Entonces veamos. En una situación normal, está yendo la corriente que va a la carga y está bajando por el Zener una I de Zener. Ahora bien, cuando la corriente, esta sería I sub L máxima, ¿no? O sea, a mí me dicen como máximo allá, hay tanto que va para la carga. Entonces, si llega a suceder de que la carga
Si llega a suceder de que la carga se desconecta, la corriente que viene para acá ya no viene más. Tiene que venir para acá. ¿Por qué? Porque el Zener garantiza que la tensión es constante. Si esta tensión es constante y esta tensión es constante, la corriente por la resistencia del Zener va a ser constante. Entonces, cuando no vaya hacia la carga, la corriente va a venir hacia acá. Entonces, yo sé, y ahora ya estoy haciendo el diseño, yo sé que al Zener lo voy a posicionar acá. Esta va a ser la IZQ. La corriente que va a la carga se suma, cuando deja de venir hacia la carga, se suma a la IZQ. O sea, que va a aparecer acá otra corriente que sería la IZQ más la I a la carga, la I sub L, donde la I sub L es lo que se sumó acá. Entonces, si la carga está, el Zener está trabajando en este punto. Cuando la carga no esté, la corriente de la carga viene al Zener y entonces se posiciona acá. Entonces el Zener va a tener dos valores. El IZ con carga y el IZ sin carga. Entonces, sin carga está acá, con carga está acá. Bien. Ahora, veamos. Si yo pienso en recta de carga, un escenario es que la recta de carga sea esta. Si esa es la recta de carga, cuando la tensión de la fuente, perdón, esto está al revés. La mínima viene para acá y la máxima viene para acá. Entonces, si aumenta la tensión en la fuente y la resistencia está constante, lo que va a pasar es que el punto Q del Zener viene acá. El punto Q, por cambio en la tensión de la fuente, va a venir acá. Ahora, a eso se le tiene que sumar la corriente de la carga si es que la carga deja de conducir. O sea que ahora la corriente del punto de trabajo del Zener va a cambiar desde aquí. A ver, un segundito que tengo que cambiar la fuente. Espera un segundito.
Entonces, yo le tengo que sumar a la nueva posición del punto Q, le tengo que sumar la corriente si es que la carga desaparece. Con lo cual, el punto Q se me viene acá y entonces se quema el Zener. Quiere decir que yo no le puedo dar esta pendiente a la recta, o sea, no puedo darle ese valor que pensé a la resistencia del Zener. ¿Qué voy a tener que hacer? Lo que voy a tener que hacer es pensar en otro escenario, que sería poner como tope de que no puedo superar, esta es la I sub L, yo no puedo superar con el punto Q este punto. Entonces de ahí saldría que yo podría diseñar el circuito de manera tal de que para la tensión máxima, yo no supere ese valor de punto Q de tal manera de que si cambia la tensión de la fuente y a la vez se suma que deja de circular corriente por la carga, entonces la corriente que iría a la carga se suma y estaría en el límite de la potencia. Entonces, ahí yo ya tengo una forma de verificar o de diseñar esa R de Zener. Ahora bien, pero no me quedo ahí. Si yo a esa R de Zener ahora la pongo acá, ¿yo qué veo? Cuando la fuente nos dé su tensión mínima, lo que va a suceder es que el punto Q del Zener, que está ahora, está aquí, peligrosamente me va a acercar al codo, a la tensión de Zener, acá, y ahí es donde el Zener pierde control. Pero hay un dato, y es el que me da el fabricante, o si no me lo da, lo tomo yo, y es de que la menor corriente de Zener permitida, es I de Zener máxima. Recuerden que esta salió por la potencia, dividido 10. Entonces, yo tengo que diseñar el sistema en base a todo este análisis que estoy haciendo. Veamos algo de fórmulas. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir de que la resistencia del Zener la resistencia del Zener va a ser igual. Ahora fíjense, yo lo que estoy por calcular es la pendiente acá. Entonces, el escenario que me debería plantear es, ¿cuál es la ecuación de la resistencia del Zener? Va a ser tensión de la fuente menos tensión de Zener. Esa es la tensión de la fuente menos tensión de Zener. Esa es la tensión que cae en la resistencia.
Y a eso lo voy a dividir por la corriente que circula, por la resistencia que es la I de Zener. Ahora, vamos a este punto donde yo les dije, bueno, si diseñamos por tensión mínima, el problema que tenemos es que si perdemos la carga, la recta se va a mover y puede ser que lo quememos. Entonces, yo debería usar algo así como no superar la corriente máxima cuando la tensión de la fuente sea máxima. Y esto podría ser una fórmula de diseño. Pregunto, hasta ahí, porque me parece que me estoy extendiendo mucho. ¿Dudas? Pablo, ¿cómo vamos? Bien, profe. Sí, no hay dudas por el momento. ¿Qué opinan de la fórmula? Profesor, Sí, escucho. ahí cuando en el datasheet, cuando dice el IZT, que es el especificado por el fabricante, ¿es lo mismo que el IZQ? IZT. Dame. Creo que ese de trabajo, que dice que como que te recomienda que utilices esa corriente. Ok, dame un momentito que dame un momentito que consiga que cosa no me moleste. Espera. Vamos a ir a una hoja de datos, así. Dame el Zener, no sé quién es el que habla, pero dame un modelo de Zener que quieras que vea, así lo busco. El 1N. El 4133, ese creo que. 41, no, el que te guste. 1N4133. Sí. Puede ser, es un diodo Zener, así que puede ser. Sí. Bueno, ahora vamos a ir, esperen un segundito, que acá vamos a ir al, vamos a ir a donde está, acá. Voy a la internet. Lo que puse en el buscador fue 1N4133 y datasheet y me da esta. Así que lo que voy a hacer es pedir que me muestre la hoja de datos y veamos. Alguien, por favor, que me confirme. ¿Están? Yo ya les digo cuándo. Necesito que me confirmen que están viendo la hoja de datos. Un segundo que mi compu... A ver si puedo... Mejor la voy a bajar porque me está saliendo, no entiendo por qué me sale la pantalla chiquita. Así que un segundo, ya recuperamos el tema. Entonces, a ver. Un segundo que estoy tratando de hacerme de la hoja de datos de un Zener. Bien. Entonces, ahora sí, ya tengo.
es acá. Bien, ahí estoy viendo una hoja de datos. El que decíamos era el 1N 4133. 1N 4133. ¿Así era? ¿1N 4133? Sí, ese era, profe. Pero ese es 87 voltios. ¿Ese lo está en el ejercicio? No, ese era solamente quería ver con el IZT. Ah, perfecto. Si... No, listo. No me estaba asustando porque es una tensión, en términos, en francés se dice una guasada, pero bueno. Ok, perfecto, veamos. ¿Qué es lo que me dice acá? El 4133 tiene una tensión nominal de 87 voltios, pero hay una tolerancia que puede ser de 83 a 91, digamos, por ahí. Lo que acá aparece como IZT es una I de Zener de prueba, no es la de trabajo, ¿ok? No es de trabajo, es simplemente de prueba. Después, ¿qué más me dice? Acá me da los rangos de corriente inversa máxima en tensión, va a hablar de tensión y de corriente, y aquí tengo la corriente máxima del Zener. Vamos a llevar esta tabla, nos vamos a ir al Paint donde yo pueda trabajar. Bien, vamos ahora al Paint. O sea, yo estoy sacando los datos de esta tabla y nos vamos a ir al Paint donde tenemos el pizarrón. Acá. Y lo vamos a juguetear al CNR. Entonces, acá están los datos de la tabla. Veamos. ¿Qué es lo que me está diciendo este fabricante acá? Lo que me dice es que la tensión de Zener, donde se produce la curva, para este modelo, para el 1N 4133, me dice que esta tensión es 87 voltios. Pero me dice, ojo al piojo, que va a cambiar. En realidad, eso que dice que cambia de mínimo a máximo, se refiere, voy a hacer más, me voy a poner quisquilloso, ya que estamos con tiempo. Acá, lo que me está diciendo el fabricante es lo siguiente. Me dice, mira, la recta no es perpendicular, tiene un valor. Si yo la recta del Zener, si yo veo su valor máximo, es ese, su valor mínimo es este, y el valor promedio, o medio, es este. Entonces, lo que me está diciendo con esta primera parte, con esta parte de acá, es que este valor es de 91, este del medio es 87, y que el más bajo acá es 82. Eso es lo que me está diciendo. Lo otro que me está diciendo es que el Zener tiene una corriente máxima, de este número que está acá, de 2,7 miliamperios. O sea que aquí tiene una
una máxima de 2,7 miliamperes. Con lo cual, alguien tiene una calculadora por ahí que me haga 2,7, sería 0,0027 por 87, ¿cuánto da? No, es 2,7 por 87, ¿cuánto da? 2,7 por 87, ¿hay alguno con calculadora por ahí? Si no, ya estoy abriendo el Excel. 234,9. 234,9, profe. Perfecto. ¿Ven? Sí, alguien iba a hacer una consulta por ahí, escuché una voz femenina. No, le iba a decir cuánto daba. ¿Cuánto te dio a vos? Eso, 234,9. Perfecto. Ahora, si hagan 250 dividido 2,7, ¿cuánto les da? 250 dividido 2,7. 92,6. 92,6. Sí, está, fíjense, para el fabricante en la primera hoja nos decía que la potencia máxima, eso no sé si recuerdan, lo leímos, decía que la potencia del Zener máxima decía que era de 250 milivatios. Entonces, y me está dando 92, quiere decir que está tomando, más o menos nos cierran los números, ¿no? Lo que me está dando, con ese valor de la IZ máximo, lo que me está dando es, en definitiva, la curva de por dónde pasa la curva de potencia de el Zener. Entonces, esto vamos a hacer así, esto ahí. Ok. Entonces, ya tenemos la tensión del Zener, lo que hay que adoptar para diseño es 87. Como tensión de corriente máxima 2,7, la mínima no me la está dando, pero la mínima, yo sé que la mínima es de el 10% de la IZ máxima, o sea que la mínima, yo ya la tengo, va a ser 0,27 miliamperes. Estos son miliamperes. Entonces, la pregunta es, ¿el IZQ es el IZT? No, no. Fíjense, yo tengo como dato el IZ mínimo, el IZ máximo, y la pregunta es, ¿a dónde tengo el IZQ? El IZQ lo elegimos nosotros. Lo normal es que usemos como criterio la mitad de este rango, o sea, 2,7 menos 0,3, que sería un redondeo de esto, 2,7 menos 0,3 me da 2,4. A la mitad, 1,2. Quiere decir que un buen IZQ podría ser elegir acá 1,2 miliamperes por debajo de 2,7, o sea, a 1,5 miliamperes. Ahora, vamos a suponer eso que yo les decía recién, de que hay una carga que se conecta o se desconecta. Quiere decir que cuando la carga se desconecte, el Zener, que estaba trabajando acá,
el Zener que está acá, en el punto Q, si la carga deja de conducir, el punto de trabajo del Zener va a subir a este valor, porque ahora a la corriente propia del Zener se le suma la I sub L. Entonces, ahí el Zener pasa a absorber la corriente de la carga sin problema. Si yo hubiera elegido, supongamos que la corriente de la carga me da 3 miliamperes. Si me da 3 miliamperes, este Zener no me sirve. ¿Por qué? Porque por más que yo elija la IZQ acá, si yo le sumo 3 miliamperes, voy a venir a volar acá arriba cuando la carga no conduzca. Entonces se me quema. Entonces, desde el punto de vista de la elección del Zener, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el análisis entre los parámetros de la carga y los parámetros del Zener, de tal manera de no irnos de los márgenes del funcionamiento del Zener. ¿Responde eso a la pregunta de dónde sale IZQ? Sí, profesor, gracias. Bien. A ver, voy a achicar a ver dónde estuvimos. Esperen. A ver si, porque me estoy perdiendo, no sé dónde estábamos. Estábamos con el diseño. Ok. Más o menos está, Pablo, para hacer el ejercicio. Sí, profe. De cualquier manera, mañana lo vamos a volver a ver, porque recuerden que esta es una clase libre, así que mañana lo vamos a ver un poquito más ordenado. Ok. Me parece que lo del Zener ya está como para hacer en el enunciado. Me piden que cambie la resistencia de carga, y entonces yo ahí voy a ver cuánto deja de conducir para un lado o para el otro, o sea, para la carga, y eso lo va a absorber el Zener, puedo hacer el cálculo, y en el siguiente, en el 1.5, son dos fuentes de tensión, una positiva y otra negativa, donde el cálculo se le hace igual a como hemos estado haciendo ahora. Así que ahí no le veo. ¿Otra duda? Profe, ¿Alguno que esté por ahí escuchando? Sí. yo tengo una duda. Hola, ¿cómo está, profe? ¿Se acuerda que yo le pregunté ayer, soy Martínez Facundo, Sí. una duda sobre el TP5, ejercicio 5, Sí. el inciso E? Listo. Dame un segundo que cambiemos de partitura. Entonces, vamos a ir... Perdón, profe, era el ejercicio 5.3, inciso E. Sí, no te preocupes, dame un momentito que encuentre el práctico. Voy al 5, una vez que lo tengamos, ya ahí vemos cualquiera de los ejercicios, no hay problema. Bien, profe, gracias. Entonces, ¿dónde está 2020? Acá. Vamos a ir al práctico 5, 2020. Y ya lo tengo. Y el ejercicio tengo 5.1, 5.2, 5.3. ¿Era el 5.3 o el 5.4 el que querés? El 5.3, inciso E. Diseñe para el circuito de la figura un control de sobrecarga. Eso, sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a eso entonces. Entonces, ahora denme un segundito que saco la información del práctico y la llevo para el pizarrón.
Entonces, acá, a esto, denme un segundo, vamos a abrir un nuevo pizarrón, porque no vamos a ir de tema. Entonces, ahora les voy a compartir el nuevo pizarrón, que sería acá. ¿Sería este el ejercicio correcto, Martín? Sí, profe. Perfecto. Bien. Y lo que nos pide el enunciado, veamos, dice, diseñe para el circuito de la figura un control de sobrecarga o cortocircuito. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando acá? Necesitamos hacer aparecer la carga. Entonces, vamos a hacer aparecer una carga. Esta va a ser para nosotros ahora la R sub L. Ahí va a estar la R sub L y vamos ahora a alimentarla . Ahí más o menos tenemos alimentada la carga. Perfecto. Ok. Nos dicen lo siguiente. Hay un peligro de que la corriente que viene por la carga, de que esta corriente sea excesiva para el transistor. Entonces nos dicen protegerlo al transistor. Ahora veamos cómo podemos hacer para proteger al transistor. Para poder ver eso, de cómo protegerlo al transistor, tenemos que recordar que la potencia que disipa un transistor es, yo ahora la voy a dibujar acá, a la fórmula, o mejor la voy a escribir. Nosotros decimos lo siguiente: la potencia disipada por un transistor va a ser igual a la tensión base emisor por la I de base más la tensión colector emisor por la I de colector, que sería aproximadamente igual a la I de emisor. Entonces, nosotros podemos escribir esto que está acá, podríamos escribirlo como tensión base emisor por I de base, más la tensión colector emisor por I de emisor. Ahora bien, lo normal, digo lo normal, pero no es que sea así. Nosotros podemos decir que la tensión base emisor por la I de base es un valor muy pequeño, muy pequeño. Con lo cual, al ser un valor muy pequeño, la potencia disipada podemos decir que es igual a la tensión colector-emisor por la I de colector. Entonces, lo que nos dicen es protegerlo al transistor. Y eso significa que tengo que ver que la potencia sea menor que la máxima. Entonces, cuando hay una sobrecarga, cuando alguien nos dice que hay una sobrecarga, lo que nos está diciendo es que la corriente que circula
es la nominal, o sea, el fabricante me dice como máxima, multiplicada por un factor que puede ir de 1,25 a 1,5. Eso es lo que se llama una sobrecarga. Mientras que si estamos hablando de un cortocircuito, nosotros decimos que un cortocircuito va a ser la I nominal por al menos 10 veces su valor. Al menos. En realidad, puede ser 100 veces su valor también. Por lo menos 10 veces para que sea cortocircuito. Entre 1,5 y 10 veces, bueno, hay una zona gris. Pero nadie lo va a discutir porque no es una zona de trabajo normal del dispositivo. Okay. Entonces, yo lo que sé es que para proteger al transistor, lo que tengo que lograr es que el transistor no disipe más potencia de la que puede disipar. Y eso, ¿cómo lo voy a traducir? Lo voy a traducir en lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, el modelo de un transistor, el modelo de un transistor básicamente es, yo tengo el diodo base emisor y después tengo básicamente la fuente de corriente que va de colector a emisor. Entonces, ahora, si yo transformo ese modelo de 3 terminales en un modelo de 4 terminales, lo que acabo de decir es que la potencia importante del transistor está dada por la tensión colector-emisor multiplicada por la I de emisor. Por esto que dije de que la I de colector es aproximadamente igual a la I de emisor, ¿no? Bien, ahora, yo sé que la I de emisor, que sería básicamente la que da esta fuente, esa corriente, todo esto es, no me tiren después con, por ahí aparece algún fundamentalista islámico que me dice, profe, pero no es exactamente, hablemos en el orden, razonable, sentido común. Y el sentido común dice que la I de emisor es aproximadamente beta por I de base. Entonces, si la I de base es 0, si la I de base es 0, la I de emisor es 0, no va a haber potencia disipada. Con lo cual, para proteger al transistor, lo que yo puedo hacer es venir a ver qué pasa en la I de base. Entonces, ahora tenemos nuestra pobre víctima acá. Entonces, nuestra víctima tiene, veamos qué es lo que hay acá. Aquí hay una fuente de corriente que es constante. O sea, esta fuente es constante. No es variable, es constante. Ya lo vimos. Nosotros decimos, esta tensión, la voy a llamar BCC, es constante, B de Cn es constante, entonces
la I que pasa por R1 es constante. Aquí es de donde está saliendo la I de base. Entonces, yo lo que quiero hacer es que la corriente que va por la base, yo quiero hacer que la corriente que va por la base sea cero. Entonces me fijo, ¿y qué hay acá? Si fuéramos a un circuito de un transistor, aplicando el principio de Thevenin, yo tengo mi V de Thevenin, y mi R de Thevenin. Si yo quiero que la I de base sea cero, bueno, lo que tengo que hacer es hacer que esta V de Thevenin sea cero. Y entonces, esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Yo, si saco la tensión de la base, desaparece la corriente de base. Una posibilidad. Bien, ¿cómo hacemos para que desaparezca esa posibilidad? Esa tensión de base. Entonces yo ahora voy a copiar este circuito, vamos a traerlo acá abajo y vamos a hacer aparecer esa posibilidad. Entonces, me vengo acá y digo, perfecto, ¿cómo puedo hacer para que desaparezca esa posibilidad? Y hago desaparecer la tensión de ese punto, pero ese punto, ¿quién es? El Zener. Entonces yo digo, bueno, perfecto, lo que voy a hacer es yo voy a poner una llave acá. Entonces, si hay una llave, cuando yo cierro esta llave, el Zener se queda con una corriente menor que la mínima, pierde control, su tensión se va a cero. De hecho, porque cero va a ser la tensión que hay, porque acá lo que yo tengo es un conductor. Ahora bien, pero para proteger yo tendría que estar manejando la llave. Pero como no quiero estar manejando yo la llave, entonces, en lugar de ponerme yo con la mano, pongo acá un petit transistor, que era como una llave. Ahora, yo tengo que decirle al transistor, che, ahora actúa. Entonces, la corriente de falla, la I de falla, porque recuerden que queremos proteger contra un cortocircuito, la I de falla hace este camino, viene, pasa por la resistencia de la carga, pasa por acá por la tierra y va al transformador. Entonces, en este camino que hace la corriente de falla, que va a pasar por este conductor, yo ahí coloco una resistencia, que detecte, ¿y cómo lo va a detectar? Que detecte el paso de la corriente de falla. Entonces yo a esta la llamo R de protección, y entonces yo podré decir que, mejor lo voy a hacer con el lápiz, entonces yo puedo decir que el valor de la R de protección tendrá que ser igual a la tensión que va a hacer activar ese transistor, para el diodo de ese transistor para conducir, necesita una tensión base emisor, que serían los 0,7, lo que corresponda a ese transistor que yo elegí, dividido la corriente que quiero detectar, que es la I de falla. Entonces yo elijo un valor
a partir del cual voy a considerar que hay falla, y con eso diseño esta resistencia. Lo que me falta es elegir el transistor. Ahora bien, el transistor, cuando se active, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es la corriente constante que venía del Zener va a pasar por acá. Entonces, yo con esa corriente puedo seleccionar la potencia de trabajo de este transistor. Y ya está. Ya dimensioné, elegí la resistencia y elegí la resistencia y elegí el transistor. Esa es una posibilidad, pero no es la única. La otra posibilidad, por ejemplo, podría ser, yo agarro el circuito y haciendo el razonamiento como lo estábamos haciendo recién, entonces veamos, voy a volver ahora al circuito, al nuevo, y digo, perfecto, lo que hice recién fue aplicar el criterio que desaparezca la B de Thevenin, y entonces protegía el circuito. Pero la otra podría ser que desaparezca la I de base. O sea, si yo pusiera un camino, que cuando yo cierro esta llave, ¿qué va a pasar? La corriente tiene dos caminos para elegir. O ir a pelearse con el diodo base emisor diciéndole, che, diodo, déjame pasar, ¿qué te parece? Quiero ir a la resistencia de carga, dame un libre tránsito. La corriente puede elegir eso o puede ver que han construido la autopista panamericana para ir a la resistencia de carga. ¿Saben qué va a pasar? Cuando yo cierre esta llave, toda la corriente que iba a la I de base va a dejar de ir a la I de base. Va a ir directamente a la carga. Con lo cual, este transistor, en lugar de tener una corriente en la base, no va a tener y se va a cortar. Y como la corriente que viene por la R1 es constante, digamos que todo lo que sobre de corriente va a venir a la carga, pero va a ser mucho menos de lo que estaba pasando en el caso del cortocircuito. Hemos protegido el circuito. Y entonces ahí viene la parte fácil, que es lo mismo que hemos hecho hasta recién, que lo que yo digo, bueno, entonces, perfecto, lo que voy a hacer es poner acá un transistor que lo que va a hacer es detectar el paso de la corriente de falla y entonces la situación de falla, que es la corriente que viene así y va hacia la carga, cuando pase por esta resistencia, lo que llamamos la resistencia de protección, si cumple con activar al transistor, o sea, con darle los 0,7 voltios de base emisor, y yo pongo acá la I de falla que quiero detectar, voilà, ya tengo la resistencia. Lo que me falta es dimensionar el transistor, pero ahí vuelvo a lo mismo. Yo conozco cuál es la corriente que quiero derivar, ¿ok? La corriente que quiero derivar la puedo tomar directamente como la I de base, o si quiero puedo tomar la I de R1 directamente, considerando de que el Zener se cortó,
Y entonces toda la corriente viene por acá. Entonces yo con eso elijo la potencia del transistor y ya está. Ahora, cuando entra la protección, la corriente circula por ahí y protegí la carga porque va a ser una corriente mucho menor que la de fase. Y esos dos métodos trabajan filosóficamente lo que tenemos acá. O hago desaparecer la B de Thevenin o hago desaparecer la I de base, haciendo que aquí aparezca un interruptor. Y con eso protegí el sistema. ¿Quedó claro ahí, Martín? Sí. Sí, profe. Sí. Profe, disculpen, en el segundo caso el transistor no está conectado al revés, o sea, la resistencia, la base está en la caída de la resistencia, digamos. O sea, en ese caso no va a circular corriente porque tengo un problema. ¿Quién habla? Pablo Olivera, otro Pablo. Otro Pablo. Bien, Pablo Olivera. Muy bien. Muy bien. A mí me está gustando, ¿ves? Cascoten, tiren la piedra y no escondan la mano. Sí, señor. Correcto. Lo que tenemos que hacer es exactamente al revés, claro. Porque si no estamos polarizando estamos polarizando en inversa el transistor. Sí, señor. Sí, señor. Es correcto. Lo que tenemos que hacer es mandar la circulación así. Entonces polarizamos positivo a la base. No, lo que pasa es que en el otro circuito lo tenía yo, pero ¿está bien? Perfecto. Perfecto. Así es, Pablo Olivera. Muy bien. Muy bien. Es así. Si yo uso un NPN, el circuito es este. Va a depender del tipo de transistor que yo use, pero está perfecto. Perfecto. Se ve que se entendió la idea entonces. ¿Estamos? Lo que yo hago ahí con este esquema es, lo que yo estoy haciendo es anular la I de base. Ahí anulo la I de base. Entonces lo protejo al transistor. Sí, señor. Muy bien, Pablo. Muy bien. Segundo Pablo Olivera. Perfecto. Bueno, son las 5 menos 5 casi, y yo tengo que poner esto a grabar, así que en este momento yo voy a dejar de grabar, ¿ok? Y para que no se me corte la grabación del video. ¿Todavía me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, tenemos hasta las 5 la sala habilitada, así que ¿alguna otra pregunta? Creo que con eso cubríamos la protección del ejercicio 5.3 ítem E. ¿Alguna pregunta cortita que tenga alguno? Profe, ¿me puede volver a mostrar la última parte que me lo modificó al último? Porque no sé si lo voy a anotar bien. Sí, el problema que tengo... Dame un segundo. Lo que pasa que, si me permitís, el paso por WhatsApp... A ver, espera. Hagamos algo por la humanidad. Dame un segundo. Y como... Lo que pasa es que ya largué la grabación, o sea, que se comience a procesar la grabación, pero veamos, ahí le estoy pegando, todos deberían recibir el segundo método, ahí. ¿Me pueden confirmar que lo recibieron en WhatsApp? Sí, profe, acabo de recibir. Sí, profe, bueno, acabo de recibir.
Listo. Entonces ahí estaría el pedido ese, ¿meta? ¿Alguna otra preguntita? Bueno. Ok, paramos acá. Yo los espero mañana, 2 de la tarde. Mañana el menú es Zener. Lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? Hoy estábamos con tiempo libre, podemos ver poco ejercicio, mucho tiempo. Pero mañana vamos a ver más temas. Mañana vamos a ver a las 2 de la tarde, de 2 a 4, yo voy a estar analizando los circuitos con Zener y los circuitos con operacionales. Voy a anticipar para mañana operacional, porque ahí me han estado haciendo una consulta. Así que mañana el menú va a ser diodo Zener y amplificadores operacionales, ¿correcto? Bien. Ok. Les agradezco la atención que me brindan. Estaremos entonces en contacto mañana a la tarde. Chao, chao, hasta luego. Profe, Gracias. Sí, escucho. ¿por dónde podríamos ver si quisiéramos ver de vuelta la grabación? ¿Usted la está guardando en algún lugar? Sí, yo se las voy a enviar a todos. Ah, ¿y por dónde no la vas a perdón, ¿quién habla? Bernardo Mazariol. Bernardo, en tu WhatsApp vas a recibir el vínculo, como el vínculo de la última vez que te pasé. Ah, buenísimo. Muchas gracias, profe. Ok. Nos estamos viendo mañana entonces. Chao, chao.